Muy bien, estamos ya a 1 minuto de iniciar nuestra clase. Es día lunes 18 de julio, pero estamos ya en nuestra semana 20 de clases. Tengo 29 participantes, creo que se les pegaron las colchas. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Verá que la página ya no me cargó y ya no puede marcar mi asistencia. Ajá. Pero ¿cuál fue el inconveniente que hubo con la página? Es que no carga, licenciada. Supongo que A se fue la todos luz. creo que nos pasó porque también yo no he colocado mi asistencia porque no está hábil la plataforma. A ver, déjenme corroborar. Ahorita corroboro. A menos de que se haya ido la luz en el sector de la universidad, que es lo que sucede cuando no podemos entrar. Y sí, efectivamente, ahorita estoy tratando de ingresar a la plataforma. Pero bueno, no se preocupen porque acá yo descargo la asistencia, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes siempre lo hagan en Moodle, ¿verdad? Entonces, esto que yo descargo acá en Teams solo es el respaldo, ¿verdad? Sí, efectivamente no hay acceso a la plataforma. ¿Verdad que no tenemos evaluación corta hoy? Bueno. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Déjenme presentarles antes mi pantalla, mi presentación. Así para que abordemos ya nuestro... ¿Visualizan ahí ya mi pantalla completa? Perdonen, tenía apagado mi micrófono. Sí, licenciada. Sí, bueno, muy bien. Entonces vamos a abarcar antes unos puntos que yo necesito que los platiquemos, ¿verdad? Entonces, nuestra agenda para la semana 20 está ubicada de la siguiente manera. Y pues bueno, antes que nada, para los que se acaban de incorporar, sean bienvenidos a nuestra semana 20. Fíjense que estamos ya a mediados del mes de julio. Nos queda agosto, septiembre y parte de octubre y se acabaron nuestras clases. Entonces, ya la próxima semana tenemos nuestro parcial cuarto, ¿verdad? Entonces, solo les recuerdo esta situación, ¿verdad? De que ya el tiempo lo tenemos casi que bastante apretado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir aprovechando cada una de las semanas que nos restan en cuanto al trabajo que tenemos que hacer a nivel de nuestra investigación. Y bueno, antes de hacer algunas recomendaciones, porque estuve revisando lo que ustedes me enviaron, ¿verdad? Que sería la segunda revisión del planteamiento del problema. Solo tengo una situación en cuanto a consultas a través del correo. Fíjense que estaba revisando cabal ¿qué día fue? El viernes, creo, por la mañana. Y, o sea, yo no reviso a cada ratito mi correo institucional, ¿verdad? Entonces, hubieron estudiantes que me estaban haciendo consultas de última hora con la tarea que tienen que entregar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues ya, si ustedes me preguntan a última hora, yo no puedo apoyarles, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando ustedes me avisen con tiempo, ¿verdad? Entonces yo les puedo apoyar, pero si me están mandando, por ejemplo, un correo a veces a las 9 de la noche en día jueves, ¿verdad? No, para mí es imposible poderles apoyar. Entonces, para que tomen en cuenta esto y también al momento que me mandan
alguna duda, que sean claros en especificarme bien, ¿verdad? Porque como que aducen de que yo les leo la mente y entonces entiendo muy bien lo que ustedes me quieren dar a entender con pocas palabras. Y otra situación muy importante es de que siempre necesito que se identifiquen de qué sección son, de qué grupo, porque entonces yo me quedo así como que en el aire. Incluso a algunos les he escrito a qué sección corresponde, cuál es su grupo, ¿verdad? Porque entonces yo estoy, o sea, no conozco a todos y no sé en qué grupo exactamente está cada uno, ¿verdad? Entonces, para que tomemos en cuenta estas recomendaciones. Y bueno, ya entrando de lleno a las recomendaciones que necesito hacerles en relación a la segunda revisión del planteamiento del problema de investigación. Y aquí esta se me olvidó y tendría que haber ido como número 1. Muchos no me ubicaron el nombre de su investigación. Entonces, vuelvo a recapitular, ¿verdad? O sea, yo no me sé los nombres de todas las investigaciones. Al momento de que yo reviso, pues obviamente si ustedes me ponen ahí cuál es el nombre de su investigación, entonces yo tengo una mejor guía para hacerles todas las correcciones. Aunque por ejemplo, si nosotros vamos a hablar específicamente, les voy a decir en qué rubro, porque aquí tengo mi documento. En el rubro de la delimitación del problema, ¿verdad? En lo temático, aquí tendría que ir indicado el nombre del tema. Entonces, muchos no lo hicieron de esta forma, ¿verdad? Pero bueno, voy a ir paso a paso. En la descripción del problema, fíjense que yo pude constatar de que muchos grupos me volvieron a mandar lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que para mí, ustedes no se imaginan el trabajo que me lleva a revisar, independientemente que es mi responsabilidad, ¿verdad? Pero esta segunda revisión, si ustedes se dieron cuenta, no estaba contemplada dentro de toda la dosificación. Esto yo lo hice extra para que nosotros vayamos adelantando y que obviamente ahorita que ustedes ya tienen que trabajar el marco teórico, pues ya todo lo que corresponde al planteamiento del problema esté muy bien, porque si el planteamiento del problema no está bien, su marco teórico no va a estar bien, ¿verdad? Entonces, por eso fue de que yo les pedí con anticipación que ustedes me enviaran esto para poderlo revisar. Entonces, como les digo, hubieron grupos que me volvieron a mandar lo mismo, no hicieron las correcciones. Tampoco puedo generalizar, porque sí hubieron otros grupos que sí trabajaron y pues sí hicieron parte de los cambios que yo les sugerí, ¿verdad? Incluso algo importante, jóvenes, y se los dije más de una vez, por favor envíen el trabajo en Drive, ¿sí? Se lo dije más de una vez. Muchos grupos no lo hicieron, incluso me lo mandaron en PDF. Si ustedes me lo mandan en PDF, yo no puedo hacer correcciones. Incluso algunos grupos les hice correcciones que ya no se las enmarqué en rojo, sino que ya van ¿cómo se llama? Incrustadas en el material que me enviaron, ¿verdad? Pero si no me mandan el Drive, entonces yo mayor corrección no puedo hacer. Incluso hubo un grupo que descargué el planteamiento del problema que me enviaron, lo corregí y lo volví a cargar. Pero imagínense, jóvenes, les voy a decir alrededor de cuántos grupos tengo para revisar. Son alrededor de 47 grupos, porque no es solo la sección de ustedes, tengo las otras secciones. Entonces, no es quejarme, porque la verdad es de que no es quejarme. Pero el fin de semana, porque tuve una situación familiar que se me complicó durante la semana, entonces me tocó trabajar fin de semana. Yo ayer estaba sentada en mi computadora desde las 5:30 de la mañana y solo me levantaba a comer, a medio hacer algo en mi casa y vuelta otra vez a trabajar, ¿verdad? Entonces,
Yo no tuve fin de semana y con esto no me estoy quejando ni les estoy echando la culpa, por supuesto que no. Solo les comento cómo estuvo mi trabajo. Entonces, esto yo lo hago con la finalidad de que los trabajos estén bien pulidos. Pero si ustedes no hacen lo que a ustedes les corresponde, jóvenes, yo tampoco puedo hacerles todo el trabajo. Sí les puedo hacer correcciones, les puedo hacer sugerencias. Incluso fíjense que hubieron cosas que yo les indiqué ahí específicamente. Por ejemplo, en la descripción del problema, no me indican la mayoría porque es un problema, la idea de investigación que ustedes están presentando y cuál es la importancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entran de lleno en hablar sobre la desnutrición en madres adolescentes, por decirles algo, ¿verdad? Pero no dan una introducción y esto yo se los hice ver. Hay que dar una introducción, ¿verdad? De cómo es la situación a nivel de adolescencia, qué es la adolescencia, por qué se da la desnutrición, o por ejemplo, si me mencionan embarazos en adolescentes, ¿verdad? ¿Qué es un embarazo? O sea, tenemos que introducir al lector para que realmente valga la pena que lean nuestra investigación. Y bueno, dentro de esta descripción tienen que indicar por qué es un problema el hecho de que adolescentes estén embarazadas, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de investigar este tema? Entonces, miren, yo redactarles eh, todo esto, yo no puedo, porque imagínense, tendrían que ser 47 investigaciones las que yo tendría que hacer. O sea, este es trabajo de ustedes. Yo les voy guiando, les voy acompañando, pero si ustedes no van haciendo los cambios, yo más no puedo hacer. O sea, va a llegar el momento en que yo tengo que emitir una nota y si la nota no es satisfactoria para ustedes, pues, ¿qué más puedo hacer, verdad? Fíjense que incluso hubo un grupo, no fue de la sección de ustedes, pero hubo un grupo que no me entregó el trabajo. Entonces, como yo digo, si no me entregan las cosas, yo a última hora no voy a estarles revisando más, porque yo voy también dosificando mi tiempo, ¿sí? O sea, yo también tengo vida propia, ¿verdad? No solo es trabajo y trabajo. Entonces, si les solicito los trabajos en un tiempo estimado, por favor, entréguenlo. Y que de hecho nadie faltó con hacer entrega del trabajo, aunque hubieron algunas entregas a destiempo, ¿verdad? Pero bueno, le entregaron lo que yo les solicité. Pero realmente no se hicieron a conciencia las correcciones. O sea, no hubo un solo grupo que yo no tendría, que yo no le hubiera hecho correcciones, porque todos los grupos tienen correcciones. Entonces, como yo digo, tampoco puedo yo ir haciendo archivos y archivos de qué fue lo que le hice o le indiqué al grupo 2, al grupo 8, al grupo 1, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo bien el qué es lo que yo voy trabajando con cada uno, ¿verdad? Pero irme yo punto por punto, coma por coma, imagínense, o sea, no tendríamos tiempo para trabajar clases. Entonces, sí les quiero pedir, de favor, que se comprometan a realmente ir haciendo los cambios. Las redacciones, jóvenes, fíjense que algo que tampoco lo ubiqué acá, es que me están hablando al momento de trabajar, dice, es que nosotros vamos a hacer tal y tal investigación o nosotros vemos la importancia, o sea, el nosotros no debe ir. Por eso les ubiqué a varios grupos, tienen que hablar en tercera persona. ¿Y qué quiere decir? El trabajo que se está presentando lleva la importancia de analizar por qué las adolescentes se están embarazando y el impacto que esto ocasiona en su vida, por ejemplo, ¿verdad? Pero el nosotros no debe de ir, ¿sí? No debe de ir, porque siempre se tiene que referir a la investigación, el trabajo, la investigación que se está realizando, no que estamos realizando o que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, esto sí, también les pido de favor que lo tomen muy en cuenta. Yo sé que al momento de que ustedes
trabajaron, pues me imagino que se dividieron el trabajo, ¿verdad? Pero me da la impresión de que, por ejemplo, a la hora de la descripción del problema, bueno, a ver, vamos a redactar un párrafo cada uno. Ya de ahí lo unieron y no se percataron si realmente tenía hilación. Y cuando yo me refiero a hilación, es de que tenga lógica un párrafo con el siguiente y el siguiente con el siguiente, ¿verdad? Entonces, no es nada más de que yo cumplo, mando mi parte y ya estuvo. No, tienen que tener relación, ¿verdad? Entonces, imagínense, hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte de la elaboración de la monografía y cómo tenemos que hacer nuestro marco teórico. Tienen que hacer una introducción de cada capítulo que van a presentar. Imagínense, y nos complicamos tanto con una descripción del problema que es a nivel general, ¿cuántos capítulos van a presentar? Entonces, jóvenes, por favor, les pido que realmente trabajemos a conciencia, ¿sí? Trabajemos a conciencia y seamos responsables de lo que tenemos que hacer. Ustedes saben que si no ganan el curso de investigación, no pueden pasar a segundo año, ¿sí? Entonces, otra situación muy importante es delimitación del problema, especificar cada uno, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de delimitación del problema, recordemos que es lo geográfico. Yo les dije, en lo geográfico solo tienen que poner el lugar donde van a hacer la investigación, ¿verdad? Y me ponen todo un testamento algunos, no hay necesidad. La investigación se va a realizar en la República de Guatemala, punto. La investigación se va a realizar en Quetzaltenango, punto, nada más, ¿verdad? Luego, tenemos el personal. ¿Con qué tipo de personas nosotros vamos a hacer nuestra investigación? ¿Sí? Adolescentes entre las edades de 12 a 18 años. Ahí estamos, ¿verdad? O si ustedes quieren ya ubicar también, ¿verdad? El sexo, bueno, que de hecho sí lo tienen que ubicar acá, el sexo, si solo con mujeres, si solo con hombres, el grupo étnico, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, ¿sí? Y bueno, en el temporal, que yo también les indiqué, que tienen que ser una bibliografía consultada de 5 años atrás para acá. ¿Y qué quiere decir eso? Del 2018 a 2022, dependiendo de cuál sea la documentación que ustedes van a consultar. Ahora, si por ejemplo es documentación del 2000 al 2022, pues es lo que tienen que ubicar. La documentación consultada es del 2020 al 2022, punto, nada más, no tienen que poner no sé qué otras cosas, porque algunos me pusieron cada cosa y que yo digo, señor, ¿será que yo no me di a entender? Y fíjense, pues cuando estamos en clase, yo les pregunto, ¿hay dudas? ¿Algo no quedó claro? Y todos me dicen, no, licenciada, todo está bien. Y cuando yo me voy viendo esos planteamientos del problema, señor, no sé si llorar o enojarme, de veras, les soy muy sincera. Y luego, en el temático, dice, este ámbito es el problema a investigar, se los leo literal. Es el qué de la investigación, siendo el problema central el árbol del árbol de problemas, así como su relación con otras variables, ya sean estas causas y efectos. Entonces, me ponen toda una descripción cuando realmente no es así, tienen que ser concretos. Y fíjense que esto también va unido a las preguntas de investigación. Bien les recalqué, ¿verdad? Que las preguntas de investigación salen del árbol de problemas. ¿Cuál fue nuestra pregunta principal? Entonces, esa va a ser la pregunta general, de ahí la tenemos que sacar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, perdón, estamos hablando, por citarles algo, ¿verdad? Embarazos en adolescentes y su impacto a nivel psicológico, por ejemplo, ¿verdad? Esto es algo que yo me estoy inventando ahorita. Y cuando vengo y veo y leo la pregunta, dice, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo las adolescentes están siendo maltratadas? Así como que yo digo, bueno, ¿y aquí esto qué relación tiene
con el nombre de su tema. O sea, todo tiene que ir en relación. Las preguntas de investigación, también les dije, sáquenlas de las consecuencias o de los efectos, que eso también estuvo en su árbol de problemas, porque todo tiene que ir en relación con el planteamiento de mi tema. Entonces, para algunos grupos hice correcciones, incluso ahí hasta les hice sugerencias de cómo tiene que ir redactada la pregunta, tanto la general como las específicas. Y fíjense que los objetivos también tienen que venir relacionados con esas preguntas de investigación. Yo no puedo estar hablando de embarazos en adolescentes, ¿sí? Por ejemplo, mis objetivos es analizar el impacto ambiental del cambio climatológico. Por ejemplo, o sea, es algo totalmente diferente. Entonces, a la hora de redactar un objetivo, en este caso, analizar cuál es si yo estoy viendo dentro de mi tema de investigación embarazos adolescentes y su impacto a nivel psicológico, entonces mi objetivo es analizar cuál es el impacto psicológico que tiene en las adolescentes el embarazo en esta edad, por ejemplo, ¿verdad? Y ya mis objetivos específicos tienen que venir relacionados con este tema. Obviamente yo me voy a guiar también por lo que yo he hecho en mi árbol de problemas. Ahora, otra situación que se puede dar. Si yo tengo mal elaborado mi árbol de problemas, pues obviamente esto también va a estar mal. No hay de otra, ¿verdad? Ahora, queremos enmendar, entonces ubiquemos bien nuestro tema. Y por eso yo les dije, tienen que tener bien estructurado, bien planteado, cuál va a ser el tema que van a investigar, porque de ahí emana todo, ¿verdad? En la justificación, fíjense que esto fue con todos los grupos. Yo creo que si mucho fue un grupo el que me hizo bien la justificación. Y tanto recalcarles, y se los puse por escrito. Por favor, tomar en cuenta los criterios que contempla la justificación. Y en la justificación tenemos que tomar en cuenta la conveniencia, cuál es la relevancia social, cuáles son las implicaciones prácticas, cuál es el valor teórico, la utilidad metodológica, la magnitud, la trascendencia y la vulnerabilidad. Y esto no quiere decir que yo vaya a ubicar, por ejemplo, vulnerabilidad, 2 puntos, tal y tal cosa. No, todo tiene que venir en el texto indicado, no ubicando, perdón por la redundancia, no especificando cada rubro dentro de mi justificación, sino que todo tiene que venir enlazado, armado, para que esa justificación verdaderamente tenga todos los criterios necesarios para poder presentar una buena justificación del porqué de mi investigación, ¿verdad? Entonces, yo sí les pido muy encarecidamente que tomemos en cuenta estos aspectos que les acabo de mencionar, ¿verdad? Porque si esto no está bien, pues obviamente yo no les voy a dar una buena nota, jóvenes. No se las voy a dar. Entonces, estos trabajos tienen que venir bien pulidos. Hoy vamos a hablar ya acerca del marco teórico, cómo lo tenemos que elaborar. Ya ustedes presentaron, perdón, una tarea en relación a esto y pues obviamente ya tiene que haber un bosquejo de cuál es el marco teórico que ustedes van a involucrar dentro de su investigación. Pero si la primera parte no está bien, esto segundo tampoco va a estar bien, ¿verdad? Entonces, más yo ya no puedo hacer, ¿verdad? Créanme, a veces me siento hasta frustrada y se lo digo abiertamente, ¿verdad? Y no quiero que tomen esto como un regaño, porque no es un regaño, yo no soy su mamá, soy su catedrática, pero sí me siento frustrada de que trato de dar lo mejor y de explicarme lo más sencillo posible para que ustedes me logren captar qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, si ustedes no cumplen con su parte, nuestro trabajo no va a avanzar.
Y ya estamos en la semana 20. Créanme que a mí eso me preocupa. Estamos en la semana 20. Ya nos vamos a armar todo el rubro de lo que es el contenido de nuestra investigación. Luego nos quedamos ya solo con los apéndices, los anexos, bibliografía, ¿verdad? Y supuestamente nos tenemos que quedar ya puliendo nuestro trabajo. Pero si nuestro trabajo no va bien, ¿qué es lo que vamos a pulir? Si se supone que vamos a pulir algo que ya está, ¿verdad? Algo que ya solo tenemos que corregir aquí una cosita mínima o agregarle aquí. Pero si estamos hablando de que tenemos que replantear todo, híjole, estamos ahorita a destiempo. Entonces, moraleja del día de hoy, sí necesito que le dediquen más tiempo al curso de investigación, ¿sí? Yo no sé qué van a hacer, tienen que reorganizar sus horarios o lo que ustedes quieran, pero tenemos que hacer unos buenos trabajos de investigación. O sea, aquí no vamos a hacer unos medio trabajos, ¿verdad? Porque no, ya para mediocridad el mundo está muy lleno. Está muy lleno. Y yo siempre le digo esto a mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, aquí no hay paso, no hay cabida, no hay espacio para que hagamos las cosas a medias. No, aquí vamos a hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Entonces, puedo contar con el compromiso de ustedes para que lo que viene de aquí en adelante, esto venga ya súper nítido. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, muy bien. Entonces, como les digo, no es un regaño, porque no soy su mamá, soy su catedrática, pero sí necesito exigirles, porque yo necesito que hagamos un buen trabajo, no un trabajo a medias, sino que un buen trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso quise tomarme este tiempo previo a la clase, porque revisé todos los trabajos están revisados. Incluso estaba yo en mis tiempos que tenía espacio, incluso 9, 10 de la noche, yo revisando trabajo, ¿verdad? Y no estoy así como quien dice, echándolo de frente, ¿verdad? No, sino que realmente les digo que sí me preocupa y yo quiero que nuestro trabajo esté bien hecho, ¿sí? Por eso es de que yo estoy dando más de mi tiempo, pero también necesito que ustedes den de su tiempo, ¿verdad? Y que realmente este trabajo sea un buen trabajo y no porque la licenciada Ivonne nos lo pide o porque el curso de investigación nos lo pide, sino que es parte de la formación que ustedes deben de tener como buenos médicos que van a ser, ¿verdad? Entonces, un buen trabajo, un buen desempeño profesional empieza con la responsabilidad y la buena disciplina para poder ir haciendo cada una de las cosas que debemos de hacer. Con esto tampoco les estoy diciendo descuiden los otros cursos, porque yo sé que también son importantes, pero siento que a investigación no le están dedicando el tiempo que merece, ¿verdad? Muy bien, entonces, ya después de haber hecho mi catarsis, como decimos en psicología, haber sacado lo que yo tenía que sacar y con las personas que tenía que ser, bueno, ya vamos a entrar a nuestra clase. Espero que no le haya faltado el respeto a nadie, ¿verdad? Porque tampoco es mi intención, pero sí necesitaba decir estas cosas, ¿verdad? Para que vayamos mejorando nuestro trabajo. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario en relación a lo que acabamos de platicar. No, licenciada, todo claro, muchas gracias. Muy bien, entonces ahora sí, adentremos al contenido del día de hoy, que es la guía para la elaboración de la monografía parte 2, ¿verdad? Que corresponde a nuestra semana número 20. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la elaboración de la monografía y específicamente esta parte número 2, pues estamos hablando de que todo va a ir en relación a una investigación documental. Muy bien. Veamos ya cómo tiene que ir la estructura de nuestra investigación.
Pues en primer plano tenemos la portada, ¿sí? Debemos de colocar los datos generales de la investigación, el autor, el título. Esto lo tenemos que hacer con letra Arial 20. Por favor, atendamos cada una de las instrucciones que vamos a platicar el día de hoy, porque así tienen que venir las investigaciones, ¿verdad? Entonces, letra Arial 20, la institución, entre otros. Aquí dice ver apéndice, pero yo les tengo la imagen en la siguiente diapositiva. Nombre y logo de la institución a la cual se presenta el trabajo, ¿verdad? Que en este caso, pues, tiene que aparecer el logo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y, pues, tiene que ir indicado el nombre de nuestra universidad, el nombre del curso, el nombre del docente, y no porque yo quiera figurar ahí o qué sé yo, no, sino que yo soy también parte responsable de cada una de las investigaciones. También debe de ir el título. Este debe ser conciso pero informativo y representativo del contenido del documento. Debajo del mismo debe ir la mención de subtítulo, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar cómo tiene que ir esta situación. Nombre de los autores, que en este caso son todos los integrantes del grupo. Apellidos y nombres y apellidos completos sin abreviaturas, ¿verdad? Nada de que no me gusta tal apellido, entonces no lo pongo, o me gusta más que me digan Susita y yo me llamo Susana, no, o sea, tiene que ir nombres completos. Y con número de clave, ¿verdad? También qué número de grupo es, lugar y fecha de realización, mes y año. Y fíjense que esto va de cajón en todas las investigaciones y también va a ir al momento de que ustedes presenten ya su tesis al momento de graduarse. Entonces, aquí que lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Que esto les aparece en el documento que les envié en el apéndice A, que eso está al final. Entonces, debe de ir el logo, solo que fíjense que en el documento traté de bajar aquí el logo y no me dio, ¿verdad? Entonces, pero obviamente ya al momento que ustedes realicen su carátula y todo, pues se van a percatar de que esto vaya muy bien. Va el nombre de la universidad, ¿verdad? Luego, División de Ciencias de la Salud, que esta es nuestra facultad. Luego, carrera de médico y cirujano. Primer año, curso Investigación 1, nombre del docente. Aquí va el título de la investigación, que era lo que yo les comentaba, ¿verdad? Entonces, solo permítanme, quiero resaltar esto acá. Vamos a ver. Muy bien. Aquí, en esta parte, no me quiere dar hoy la pluma. Vamos a ver. Permítanme. Muy bien, entonces acá tenemos el nombre o el título de la monografía, ¿verdad? Embarazos a adolescentes y su impacto psicológico, por ejemplo. Aquí, pues obviamente ya vienen los integrantes del grupo, luego las claves, ¿sí? El número de grupo y aquí abajo donde va la fecha, ¿verdad? Quetzaltenango, tal fecha, ¿verdad? Entonces ya nosotros aquí vamos a indicar cada uno de los aspectos, ¿verdad? Esto, como les digo, es de forma, pero tienen que ir. ¿Qué número de letra tienen que utilizar? Arial. Arial Ah, 20. Arial 20. Muy bien. Arial 20. Muy bien. No quiero que ya después me estén enviando, por ejemplo, Buca Antigua 14. No, o sea, es Arial 20, entonces Arial 20 es lo que nosotros debemos de presentar. Muy bien. Continuemos. Hablemos acerca del cuerpo de la monografía. En esta sección se expone, demuestra y sustenta la argumentación del tema desarrollado. Debe responder a los objetivos específicos de la investigación. Vean pues cómo es de importante
Si nosotros no tenemos bien redactados nuestros objetivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ubicar acá? Pero bueno, no nos dejemos llevar solo por los objetivos específicos, sino que también podemos ubicar nuestro objetivo general, ¿verdad? Para ver qué capitulación nosotros vamos a indicar. Como es la parte más extensa, se divide en capítulos, subcapítulos y otras subdivisiones, ¿verdad? Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. El bosquejo previamente elaborado organiza el contenido de cada capítulo en temas y subtemas. Esto fue lo que ustedes me enviaron. Entonces, espero que más de alguno esté ahorita analizando, híjole, si esto tenía relación y nosotros pusimos tal y tal, entonces ya ustedes pueden analizar si realmente lo que ustedes enviaron va en relación o no va en relación a todo lo que ya previamente se ha trabajado. El contenido de cada capítulo puede contener citas directas o citas textuales, las cuales van escritas entre comillas, y citas indirectas, parafraseadas. Y aquí quiero hacer una pausa. Fíjense que también dentro del planteamiento del problema no están citando, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, ¿hasta qué punto cuántos grupos cometieron plagio, ¿verdad? Porque fueron muy pocos los que me ubicaban entre comillas, ¿verdad? Algunos textos que, bueno, obviamente al final, pues me indicaron en la bibliografía, ¿verdad? A quién correspondía. Pero si nosotros no estamos haciendo la citación de los diferentes autores, recuérdense que estamos cometiendo plagio. Y esto, pues obviamente, no tiene que ir en una investigación. Lo hemos hablado más de una vez. Si, por ejemplo, yo voy a citar a Roberto Hernández Sampieri, pues lo voy a indicar dentro de mi investigación. Puedo colocarlo entre comillas, ¿verdad? O también ponerle ahí un numerito, que esto ya lo vimos, es parte de las normas Vancouver. Y entonces, si ustedes quieren, lo hacen al pie de la página, que esto ya lo hemos hablado, o lo dejan al final del documento donde van a indicar ustedes todas estas citaciones, ¿verdad? ¿Y qué es parafrasear? Cuando, por ejemplo, Hernández Sampieri me presenta algo en relación a la investigación que yo estoy haciendo y, por ejemplo, le voy a cambiar algunas palabras, pero voy a utilizar el contenido que él me está presentando. Entonces, eso es parafrasear. En ambos casos debe hacerse llamada de cita, como superíndice sin paréntesis o números arábigos entre paréntesis, de acuerdo a las normas Vancouver, que era lo que estábamos comentando hace ratito. Dicha numeración tiene que ser en orden de aparición, ¿verdad? Entonces, no voy a poner, por ejemplo, 3, abajo 1, luego 9, luego 7, no, o sea, tienen que ir en orden, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de cuántas citas yo realice. Si una referencia se utiliza varias veces a lo largo del texto, siempre llevará el número utilizado la primera vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo estoy tomando, disculpen que hoy estoy fijada con Hernández Sampieri, pero si yo estoy citando algo de Hernández Sampieri en este capítulo y lo vuelvo a citar en el capítulo 2, pues tengo que usar el mismo número, ¿verdad? Si es el número 1, pues el número 1 voy a utilizar en el capítulo 2 y si, por ejemplo, dependiendo de la naturaleza de mi investigación, necesito citarlo nuevamente en el capítulo 3 o en el 4, pues utilizo ese mismo número, ¿verdad? No puedo estarle cambiando de número porque entonces ya estoy refiriéndome a que estoy haciendo otra citación, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Luego, características para elaborar el cuerpo de nuestra investigación. Debe de tener entre 15 y 18 páginas. Sí, o sea, nuestro cuerpo de la investigación. No estamos tomando aquí en cuenta
planteamiento del problema. Eso es aparte. Son entre 15 y 18 páginas de donde nosotros vamos a contemplar los capítulos que vamos a tomar en cuenta. Cada capítulo debe iniciar en una hoja nueva. No porque nosotros vamos a decir, es que somos muy ecológicos, entonces terminamos a la mitad de la página y nos quedó esta otra mitad, entonces aquí vamos a iniciar el siguiente capítulo. No, dejan ustedes ese espacio e inician en una nueva hoja, ¿verdad? Para llevar un orden. En la parte superior se coloca la palabra capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, dependiendo, ¿verdad? Y en la línea siguiente, el título del capítulo. Todo esto debe de ir con negrita. Por favor, tomen muy en cuenta cada una de las recomendaciones que les estoy haciendo, ¿verdad? Ya saben cómo tiene que ir, entonces vamos a hacerlo así como yo les estoy indicando, ¿verdad? Entonces, cada capítulo se va a iniciar en una nueva hoja. En la parte superior va a colocar usted capítulo número 1. En la línea siguiente, cuál es el título de su capítulo y esto debe de ir con negrita, ¿sí? Debe redactarse un párrafo introductorio al capítulo, que era lo que les mencionaba. Si nos está costando tanto hacer una delimitación, una justificación al momento de redacción, en cada capítulo debemos de hacer una introducción, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de introducción es adentrar al contenido que yo voy a abordar en ese capítulo. Si, por ejemplo, estoy hablando de embarazos en adolescentes y su impacto psicológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué capitulación tendría que hacer yo? Primero tendría que hablar un capítulo sobre adolescencia, que es la adolescencia, ¿verdad? Y en ese capítulo puedo poner subcapítulos. Muy bien. Luego otro capítulo donde yo hable acerca del embarazo, ¿verdad? Y dentro de ese mismo capítulo, pues hablar sobre qué es el embarazo, cuáles son las edades óptimas para un embarazo. Incluso se me ocurre, puedo hacer un capítulo 3, embarazo en adolescentes, ¿verdad? Ya sería un capítulo 3. Y luego un capítulo 4, impacto psicológico del embarazo en adolescentes. ¿Sí? Ya tengo ahí mis 4 capítulos. Ya, ahí está. Dentro de cada capítulo, por supuesto, yo puedo poner subcapítulos. Eso está bien, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre adolescencia, que sería mi capítulo 1, entonces voy y puedo poner un subtítulo, por ejemplo, ¿qué es la adolescencia? Edades en las que se da la adolescencia, puede ser otro subtítulo, o cambios físicos, cambios psicológicos en la adolescencia pueden ser otros subtítulos. Va a depender de cómo yo le dé el enfoque a mi tema de investigación, el cual tengo que tener bien definido para que entonces así yo ya ubique la capitulación que considero que es pertinente para mi estudio. Debe redactarse un párrafo introductorio al capítulo, ¿verdad? Recuérdense, antes de ya entrar yo con mis subtítulos, voy a redactar un párrafo pequeñito donde yo hable acerca del capítulo que estoy mencionando. Los títulos de los temas se colocan en negrita y de acuerdo al siguiente ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí les ubiqué, por ejemplo, acá, en el primero, solo quiero ubicar acá, déjenme ver, para que me pueda dar a entender de una mejor forma. Entonces, aquí en este yo puedo ubicar ya mi primer capítulo, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, adolescencia. Muy bien. Entonces, aquí yo vengo y ubico
Fíjense, pues, cómo se va corriendo aquí el espacio, porque no lo puedo trabajar todo así seguido. Entonces, tengo que ir corriendo un espacio dependiendo de, aquí, por ejemplo, mi capítulo es adolescencia. Entonces, aquí yo puedo venir y hablar sobre edades de la adolescencia, ¿verdad? O cambios físicos durante la adolescencia. Y dentro de los cambios físicos, yo dejo un espacio más, ¿verdad? Y hablo sobre los cambios físicos. Luego vengo, enumero aquí otro donde hablo de los cambios psicológicos, de los cambios sociales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo yo vaya ubicando el contenido dentro de mi investigación, pues tengo que llevar este orden, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir viendo cada una de estas situaciones para que ustedes me logren entender un poquito más y pues llevemos el orden que se necesita a nivel del contenido que vamos a ubicar en nuestro marco teórico. Si se insertan tablas, cuadros y figuras, debe hacerse remisión a ellas, es decir, debe mencionarse dentro del texto. Muchas veces nosotros encontramos em, eh, cuadros, ¿verdad? O figuras que van en relación con nuestra investigación. Eso sí, por favor, no ubiquemos mucho espacio de nuestras hojas y para poder ubicar un cuadro o una figura, ¿verdad? Que nos ocupe toda la hoja, porque entonces nos resta espacio para realmente dar a entender los resultados de nuestra investigación, porque recordemos que estamos hablando de una investigación documental, que sí podemos ilustrar, ¿verdad? Y nos pueden ser de utilidad los cuadros y las figuras, por supuesto, ¿verdad? Pero tratemos de abarcar un espacio prudencial. Por ejemplo, en el cuadro 2.3 se recopilan las causas más frecuentes de infecciones intestinales en niños o las causas más frecuentes de infecciones intestinales en niños son la falta de higiene, adecuada preparación de alimentos, ausencia de agua potable, desnutrición, entre otras. Entonces, aquí se ubica cuadro 2.3 y vamos a ver ejemplos más adelante. Se recomienda no escribir, ¿verdad? Como se puede observar en la siguiente tabla, no podemos escribir eso, ¿verdad? Sino siempre referirse a la tabla, cuadro o figura por su número de identificación, así como lo tenemos contemplado acá, ¿verdad? Y no dar esta indicación. En la siguiente tabla, ¿verdad? Porque no es lo que nosotros debemos utilizar dentro de la investigación. Ahora bien, las tablas, cuadros y figuras deben contener las siguientes partes: número de tabla, cuadro, gráfica o figura. El primer número corresponde al capítulo y el segundo número a la secuencia dentro del capítulo. Por ejemplo, figura 3.1, porque nos estamos refiriendo a que el capítulo es el capítulo 3 y la figura es la figura 1. En este caso corresponde a la primera figura del capítulo 3, ¿verdad? Como les decía. Ahora, si por ejemplo vamos a ubicar una segunda figura, tendría que ser figura 3.2. O si en nuestro primer capítulo nosotros vamos a ubicar un cuadro, una figura, entonces tendría que ir figura 1.1. Y si, por ejemplo, fueran 5 cuadros los que vamos a presentar, ¿sí? 5 cuadros, entonces obviamente tendríamos que al primer cuadro o a la primera figura indicarle figura 1.1, a la segunda 1.2, a la tercera 1.3, a la cuarta 1.4 y a la quinta 1.5, ¿verdad? Entonces va a depender de cuánto nosotros vayamos a utilizar. El título, ¿verdad?
que obviamente tiene que ir el título. Fuente. Si los autores de la monografía crean una tabla o cuadro con información recopilada de una o varias fuentes, se escribe elaboración propia, ¿sí? Y las fuentes utilizadas con su llamada visita. Fíjense que yo tengo la ilusión, o quiero tener la esperanza, ¿verdad? De que ustedes construyan sus propias figuras, sus propios cuadros. Entonces, en este caso, no van a ubicar la cita no van a poner la fuente por ejemplo, Hernández Sampieri, ¿verdad? Sino que pueden poner elaboración propia, ¿verdad? Entonces, cuando aparece esto debajo de un cuadro o de una figura, entonces se da a entender de que el autor de la tesis o de la monografía o del estudio fue el que realizó el cuadro o la figura, ¿verdad? Y en el caso de que sea figura, se redacta una descripción de la misma. Y ahorita vamos a ver ejemplos para que nosotros vayamos ahí ilustrándonos de una mejor forma. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Esta es una tabla. Tabla número 1.1. Cuando nos muestran aquí 1.1, ¿a qué capítulo corresponde? Al primer Al capítulo 1. Al primer Uno. capítulo. ¿Y qué número de tabla es? 1. La primera. 1. Ajá. Muy bien. Si apareciera aquí tabla número 4.3, por decirles algo, ¿a qué capítulo correspondería? 4. 4. ¿Y qué Cuatro. número de tabla sería? 3. La tercera. La tercera. Muy bien, ahí estamos. Entonces, en este caso, pues es una tabla número 1, tipos de cáncer y número de defunciones a nivel mundial durante el 2012. Entonces, este estudio, pues obviamente es en la línea de cáncer, ¿verdad? Y son diferentes tipos de cáncer, porque nos habla de cáncer pulmonar, hepático, gástrico, colorectal, mamario y de esófago, ¿verdad? Y nos menciona de este lado todas las defunciones que se dieron a raíz de estos diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Entonces, esta fuente es, o estos datos se obtuvieron de la fuente de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y miren aquí, cabal nos indica aquí el número 1, ¿verdad? Porque es la citación que nosotros le estamos dando. Si ustedes se dan cuenta, esto se ve ordenado, se ve limpio, se ve bien cómo estamos presentando este tipo de tabla. Entonces, ustedes pueden presentar y de hecho hubo, no me recuerdo si fue en la sección de ustedes, pero dentro de la descripción me estaban ya presentando una tabla. Incluso yo les hice la anotación de que este tipo de tabla lo dejáramos para el marco teórico, ¿verdad? Entonces lo podemos ubicar de esta forma y tenemos que hacerle ahí la observación, ¿verdad? O sea, no nada más pegar la tabla y cuando uno lee la investigación dice, bueno, ¿y esta tabla de dónde y por qué y para qué? ¿Verdad? Porque obviamente dentro de nuestro capítulo vamos a hacer mención de ello, ¿verdad? Para ya después presentar la tabla. Ahora bien, veamos un cuadro. Aquí este cuadro corresponde ¿a qué número de capítulo? El capítulo 2. Al capítulo 2. Muy bien. ¿Y qué número de cuadro es? 2. El segundo. El segundo cuadro, el cuadro número 2. Muy bien. Y aquí dice 6 condiciones que debe reunir un antituberculoso ideal, ¿verdad? Entonces, efecto inhibidor del crecimiento, tuberculosis a bajas concentraciones, nivel hístico, o sea, son situaciones específicas de
de la tuberculosis, ¿verdad? Entonces, este cuadro es una elaboración propia con información de González Montaner, LJ, González Montaner PG, Alberto F., Brunner Capone L., Castro Zorilla L22. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí también se hace mención de un cuadro y cómo este cuadro debe de ir ubicado dentro de la investigación. Con esto tampoco vayan a decir ustedes, ay no, pero es que esto se ve complicado o no, mejor evitemos cuadros. No, si necesitamos nosotros ubicar un cuadro, pues perfecto. Y yo les diría, necesito que me presenten un cuadro por lo menos, o una tabla o una imagen dentro de su investigación para que realmente nosotros sepamos manejar cada uno de estos rubros dentro de lo que es la investigación. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de figura. En las figuras, el título se coloca en la parte inferior, tal como se muestra a continuación, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una figura 3, que correspondería entonces al capítulo número 3. 3. Muy bien, y es la cuarta figura que se presenta. Mecanismo de eliminación presistémica, ¿verdad? Al penetrar el fármaco en el enterocito, se metaboliza, es excretado hacia el lumen intestinal y se transporta por la vena porta. Imagen tomada, y aquí nos da la referencia, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros ilustrar de una forma o de otra nuestra investigación. También es importante no saturar, ¿verdad? Así como quien dice, entre más imágenes, más cuadros o más tablas, ubiquemos menos contenido vamos a poner. No, recordemos que esto solo va a ilustrar, solo va a apoyarnos a nosotros a confirmar el contenido que estamos presentando en nuestra investigación. Entonces, solo utilicemos lo necesario, no más de la cuenta. Ahora bien, las referencias bibliográficas. Se colocan todas las referencias utilizadas para el desarrollo de investigación. Debe tener como mínimo 25 referencias válidas. Ustedes me dirán, ay, la licenciada, ¿cómo cambia los datos? Porque en nuestro documento dice 20, sí, pero el requerimiento que nosotros les hemos hecho a nivel del curso es de tener como mínimo 25 referencias bibliográficas válidas y coherentes con el problema de investigación. No es de que, bueno, como me sugirieron 25, yo voy a poner todas las que se me presenten. No, recordemos que cada una de las referencias bibliográficas que vamos a utilizar tienen que ir relacionadas a nuestro tema de investigación. Y ya tuvimos clase específica para hablar acerca de las referencias bibliográficas, qué aspectos debemos de tomar en cuenta, a dónde podemos ir para poder encontrar material, ¿verdad? Y de qué manera nosotros vamos a utilizarlas. Entonces, estas referencias obviamente tienen que ser válidas, coherentes con nuestro problema de investigación y redactadas de acuerdo a las normas Vancouver. Y ya tuvimos nuestra clase en relación a las normas Vancouver, y si no, pues vayamos a desempolvar nuestros apuntes personales o el documento de esa semana. Debe haber por lo menos una ficha de contenido por fuente bibliográfica. También tuvimos nuestra clase sobre cómo manejar las fichas, ¿verdad? Las fichas bibliográficas, qué tipo de fichas bibliográficas hay y cuáles nosotros podemos utilizar en un momento determinado para que nuestra investigación esté lo más sistematizada, lo más ordenada, lo más concretada posible.
Ahora bien, ya vamos casi que aterrizando o culminando con nuestro tema del día. Hablemos de los apéndices. Si ustedes se dan cuenta o pudieron corroborar en el documento que se les envió el día viernes, hay apéndice y hay anexos. Y esto también ustedes lo deben de incluir dentro de su monografía, ¿verdad? Los apéndices es un estudio o ampliación del tema realizado por el mismo autor, que se añade a la información del cuerpo de la monografía. Tales aspectos no son esenciales a la exposición general, pero sí de utilidad para la valoración del trabajo o para el planteamiento de una investigación posterior. En este apartado, cada apéndice se identifica con letras en lugar de números. Ejemplo, apéndice A, ¿verdad? Que era lo que teníamos que ubicar al principio. Muy bien. Cuando yo les presenté el apéndice A, ¿qué era lo que estaba contenido acá? La carátula. La carátula, exacto. Entonces, esa carátula se hizo, ¿verdad? Porque les va a servir a ustedes para presentar su trabajo. Al momento de que ustedes hagan un apéndice, ¿verdad? Van a ubicar algo que no va precisamente dentro de su investigación como tal, pero que sí es importante que el lector sepa que ustedes trabajaron, ¿verdad? Puede aparecer un apéndice A, un B, un C, ¿verdad? Un D, todos los apéndices que ustedes necesiten. Y también debe haber remisión a cada apéndice dentro del texto de la monografía, ¿verdad? Entonces, donde ustedes digan, por ejemplo, se elaboró, si por ejemplo, esto solo es un ejemplo, porque nosotros estamos haciendo investigación documental, pero si por ejemplo hubiésemos hecho investigación de campo y realizamos una encuesta, entonces los datos en relación a la estadística de adolescentes embarazadas de 12 a 14 años, se obtuvo a través de una encuesta realizada por decirles algo, si hicimos nuestra investigación en Quetzaltenango, ¿verdad? En el Centro de Salud de Quetzaltenango, ¿verdad? Y entonces, entre paréntesis, ustedes escriben apéndice A, solo eso. Entonces, en la parte de atrás o en la parte final de su investigación aparece apéndice A y ahí está la encuesta. No tiene que ir la encuesta en el marco teórico, sino que esto lo van a ubicar en el apéndice, ¿verdad? Entonces, por eso era que les decía que en los apéndices va a ir información que está dentro del cuerpo de la investigación, pero que no aparece como tal, ¿verdad? Sino que lo vamos a ubicar en el apéndice. Entonces, dice el lector, muy bien, realizaron una encuesta, ¿verdad? Pero bueno, aquí como obviamente no es el lugar donde tiene que aparecer, el lector va a buscar el apéndice y efectivamente encuentra acá la encuesta que nosotros hemos realizado. ¿Me estoy dando a entender con lo que les estoy explicando, jóvenes? Sí, licenciada, gracias. Muy Sí, bien. licenciada. Bueno, o por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros vamos a ubicar impacto psicológico, ¿verdad? Embarazo en adolescentes y su impacto psicológico. Muy bien, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando del impacto psicológico, tendríamos que haber aplicado algún test psicológico, ¿verdad? O habernos guiado por esto, si en este caso ustedes fuesen psicólogos, ¿verdad? Entonces, dentro del marco teórico, en el momento en que nosotros hablamos en el capítulo 4 acerca de lo que es el impacto psicológico del embarazo en adolescentes, por ejemplo,
pasamos un test, ¿verdad? A ver, ¿qué test se me puede ocurrir ahorita? Un test sobre autoestima, ¿verdad? Entonces, dentro de mi capítulo 4, yo indico que se aplicó un test psicológico. Y entonces, dentro de paréntesis, pongo apéndice B, ¿sí? Porque esta ya es otro apéndice. Ah, bueno, entonces apéndice B. El lector va a la parte de atrás de la investigación, ubica apéndice B y entonces ahí puede visualizar el test psicológico que yo apliqué, ¿verdad? Entonces, esto es para que a través de los apéndices nosotros ubiquemos información que fue necesaria darle cierto uso, ¿verdad? Pero que no está contenido dentro del cuerpo de nuestra investigación. Ahora bien, veamos los anexos, ¿sí? Porque este es otro complemento. Son estudios o materiales informativos que se presentan al final del trabajo y sirven de apoyo o de ampliación a la exposición general del texto. La diferencia con los apéndices es que los anexos contienen información que no ha sido elaborada por el autor, tablas, cuadros, figuras, cuestionarios, entre otros. En este apartado, cada anexo se identifica con números, ¿sí? Por ejemplo, anexo 1, anexo 2 y así sucesivamente. No como en el caso de los apéndices, que es apéndice A, apéndice B, C, D, no. Aquí es anexo 1, ¿verdad? También debe haber remisión a cada anexo dentro del texto. Ahora bien, tengo que hacer aquí una aclaración. Si, por ejemplo, en el apéndice A ubiqué yo un test de autoestima, ¿verdad? Este test de autoestima tuvo que haber sido elaborado por mi persona. Pero si yo no lo elaboré, ¿verdad? Si este test, yo ¿cómo se llama? Lo bajé de algún autor, entonces tiene que ir contenido en. Ahora, en el caso de que trabajamos una encuesta, ¿verdad? Y esa encuesta sí la hice yo, o sea, todo lo propio, todo ese material extra propio que yo he elaborado va a ir en los apéndices. En los anexos van a ir todos aquellos materiales o toda aquella información, tablas, cuadros, figuras que son elaboradas por este otro autor, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esa diferenciación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, otro aspecto también importante, jóvenes, son las fichas. Para la elaboración del cuerpo de la monografía se utilizan fichas de trabajo o contenido. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de las fichas, de la elaboración de estas fichas, acá yo les indicaba en ese entonces, en esa clase, que cómo eran los ficheros? Entonces, ahora sí me encontré una imagen de cómo eran los ficheros anteriormente o cómo son los ficheros dentro de una biblioteca en físico, ¿verdad? Ahora, la diferencia es de que nosotros vamos a utilizar ficheros electrónicos, ¿verdad? Y eso vimos cómo lo teníamos que hacer, pero les quise ubicar esta imagen para recrearles cómo son los ficheros en físico, ¿verdad? Pero bueno, a todo esto, para la elaboración del cuerpo de la monografía se utilizarán fichas de trabajo o contenido. Se debe realizar una ficha por referencia utilizada, ¿verdad? Recordemos, por cada fuente bibliográfica que yo consulte, debo de realizar una ficha. Puede elegir entre las fichas de resumen, paráfrasis, síntesis, interpretación o mixtas, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí diferentes fichas para poderlas utilizar, ¿verdad? Pero de que sí las tenemos que hacer para llevar un mejor orden de todo ese material que nosotros tenemos o que estamos terminando de recabar
para poder hacer nuestra investigación. Entonces, mi pregunta sería, jóvenes, ¿cuántas fichas bibliográficas deberíamos de tener? 25, licenciada. 25. Perfecto, 25. Si ustedes quieren tener más, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque se enriquece más la investigación. Pero lo mínimo que debemos de tener en fichas tienen que ser 25. Y con esto no les estoy diciendo, ¿verdad? Tienen que tener 25 de resumen, 25 de paráfrasis, 25 de síntesis. No, pueden ir variando dentro de estas las 25 fichas que van a ustedes a tener para poder ya elaborar su marco teórico. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas páginas deben de tener de marco teórico? Y esto lo dije al principio. De 15 a 18. Entre 15 a 18, exacto. No vayan a pensar, ¿verdad? Y esto lo platicamos en la clase pasada, que entre más contenido yo tenga, mucho más puntos me va a dar la licenciada. No, 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 no. Tenemos que tener calidad, no cantidad. En este caso, ¿verdad? Del trabajo que vamos a realizar, solo se les están pidiendo entre 15 a 18 páginas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dependiendo del tema que ustedes vayan a trabajar, pueden ubicar 3, 4 capítulos, ¿verdad? Para que no sea mucho y obviamente enriquecer estos capítulos. Con esto tampoco los estoy limitando, ¿verdad? Si ustedes quieren poner incluso un capítulo 5, lo pueden hacer, pero que vaya en relación a su tema de investigación y que en cada capítulo ustedes puedan ubicar esos aspectos relevantes, importantes, que vayan en relación con su tema de investigación. No me vayan a ubicar información o contenido que está desfasado, que no tiene nada que ver con su tema de investigación, ¿verdad? Entonces, vuelvo a recalcar, tenemos que tener esos temas bien pulidos, porque en base a eso, a nuestro planteamiento del problema, ¿verdad? Y al trabajo que ustedes ya me entregaron, que yo estoy ahorita por revisar, entonces yo voy a corroborar cómo han hecho esa capitulación y con la clase que hemos tenido el día de hoy, que ustedes también hagan un análisis. Y si en un momento determinado hay que corregir algo de este trabajo que me acaban de entregar, pues se puede corregir, ¿verdad? Porque entonces todavía estamos en esa preparación de nuestro marco teórico, ¿verdad? Porque lo que me presentaron ahorita es un bosquejo, pero entonces realmente ese bosquejo a nivel de capítulos va en relación a lo que queremos investigar o no va en relación, ¿verdad? Entonces es una pregunta que ustedes tanto a nivel grupal como a nivel individual tienen que realizarse, ¿verdad? Para que entonces así ya toda la investigación esté, pero así súper nítida, ¿verdad? Porque aquí vamos a hacer buenos trabajos, no vamos a hacer medio trabajo, ¿verdad? O algo que nosotros vamos a medio que complementar. No, aquí vamos a hacer bien hechas las cosas. Muy bien, jóvenes, entonces con esto yo les digo gracias por su atención. Y bueno, pasamos ahora al momento de preguntas, aclaración de dudas, o si tienen ustedes algún comentario en relación al contenido que acabamos de abarcar. Sí, licenciada, disculpe, yo tengo una Sí, duda Ceci. con respecto a las fichas. Ajá, sí, dime, Ceci. ¿Estas se deben elaborar en digital o a mano? Es que no escuché si dijo eso. No, son digitales, Cecia, porque recordemos que, bueno, yo he ilustrado un poco las clases de las fichas, incluso la que hoy les presenté, cómo eran las fichas físicas anteriormente, ¿verdad? O sea, ahorita lo estamos trabajando todo digital, pero si en un momento para ustedes es mejor tenerlas impresas,
¿verdad? Lo pueden hacer y tener ahí un su fichero, ¿verdad? Que para hacer un fichero no necesitamos algo tan elaborado como lo que yo les mostré. Una cajita, ¿verdad? Una cajita. Tengo yo acá una. Creo que no tengo cajas por estos rumbos como para poderles decir más o menos. Permítanme. No tengo cajas aquí a la mano, pero podemos, bien, tengo aquí esta pequeñita. Si ustedes gustan, ¿verdad? Para tener un poquito más a la mano todo su material, yo tengo una pequeña cajita, ¿verdad? Recordemos las medidas de las fichas. En base a eso tendríamos que tener una cajita, podemos ubicar aquí nuestras fichas, ¿verdad? Tenerlas aquí en nuestro escritorio para tener más a la mano el material con el cual contamos. Pero también podemos tener estas fichas a nivel digital, ¿verdad? Dentro de nuestros documentos hay un apartado específico donde digan fichas bibliográficas, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ya venimos y podemos tener acceso a todos esos documentos que ya tenemos dentro de nuestra computadora para poder enriquecer nuestra investigación, pero ya queda a criterio de cada quien. Si las quieren imprimir, pues está bien, ¿verdad? Si las quieren tener ahí en digital, pues también las pueden tener en digital. Es decisión de cada uno de ustedes. Gracias, licenciada. ¿Y estas se incluirían dentro de los anexos o no? Solo es para más que todo para tener nuestro contenido organizado. Es más que todo para tenerlo organizado, pero de repente y que a mí se me ocurre, bueno, se me tendría que ocurrir, fíjense, pedirle todas estas fichas bibliográficas. Entonces, no he llegado todavía a esa parte, pero igual, ustedes ténganlas todas en digital, ¿verdad? Porque obviamente al momento de presentarme ustedes ya la monografía, pues tienen que ir ahí todas las referencias bibliográficas. Pero fue como lo que pasó ahora, ¿verdad? Que bueno, con tiempo yo les dije, les voy a pedir una segunda vez el planteamiento del problema para revisarlo. Y se los iba diciendo y se los iba diciendo. Ya, en un momento que les dije, bueno, entonces tal día que en el caso de ustedes fue el lunes, me envían su planteamiento del problema para una segunda revisión. Entonces puede ser que así también yo les diga, mire, por favor, me envían el fichero que ustedes utilizaron para su investigación, ¿verdad? Entonces, mejor tengámoslo ahí todo listo. Muy bien, licenciada, muchas gracias. A la orden, Cecia. ¿Alguien más? Vamos a ver, Susan Mari. ¿Estás por ahí, Susan? Sí, licenciada, buenos días. Buenos días, Susan. Quisiera preguntarte, ¿qué aprendiste el día de hoy en clase? Ok, bueno. Primero que nada, la clase estuvo interesante. Me di cuenta de que muchas veces nosotros leemos y tenemos libros a la mano y todo eso, pero no nos damos cuenta o no le damos la importancia necesaria al saber que cada cosa tiene un orden. Por ejemplo, con eso de los cuadros, por ejemplo, en el libro de biología, yo miro que tiene, así como dijo usted, 1.1. Muy bien. Es la primera imagen del primer capítulo. Ok, entonces no me había dado cuenta de que cada cosa tenía un orden en sí y que era muy importante estar consciente de eso. Entonces, eso fue lo que aprendí. Muy bien, gracias, Susan. Sí, y mira, uno aprende todos los días y yo no me canso de decir eso y que incluso no solo podemos aprender cosas académicas, sino de la vida. Les cuento así rapidito. Ayer domingo aquí en mi pueblo es el día del mercado. Entonces me fui al mercado a comprar todas las cosas para la semana y entonces a mí me gusta mucho el refresco de carambola. Y había una señora vendiendo carambolas y entonces le digo, mira, ¿cómo tiene la docena? Pues que están a 5 quetzales. Bueno, entonces regáleme una docena. Y me dice, entonces le digo yo, es que qué rico es el fresco de carambola y con hielo para estos calores. Fue mi comentario.
Entonces la señora me dice, ay no, y viera, dijo, lo bueno que es para los riñones, para evitar la inflamación de los riñones. Yo le digo, mire, yo eso no lo sabía, o sea, yo tomaba refresco de carambola porque me gusta, ¿verdad? No sabía las propiedades que tiene a nivel de prevenir inflamación. Entonces, les comento esto porque también en relación a lo que Susan Mari Carmen acaba de decir, ¿verdad? De que uno aprende todos los días. Todos los días nosotros estamos aprendiendo. Y aunque ya estemos graduados, tengamos no sé cuántas maestrías, cuántos doctorados, siempre, siempre aprendemos de todos. Muy bien, gracias, Susan Mari Carmen. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ángel. ¿Estás por ahí, Ángel? Hola, Lick, sí, estoy aquí. Muy bien. A ver, Ángel, Saludos. dime, algo que hayas aprendido el día de hoy. Pues es bueno saber y darle secuencia a lo que era pues la monografía, ¿verdad? Y especificar un poquito más sobre la relación de las fichas y un orden, porque esto casi no estaba especificado en la clase pasada, bueno, en el documento, ¿verdad? Que es donde yo más me guío. Y pues cabe resaltar, va, de que aprendí ahorita de que yo pensaba que el marco teórico, o sea, uno podía definir, ¿verdad? En la clase pasada, bueno, en las diapositivas habían dicho de que no había como digamos, de cartillas, no había como un límite. Si uno quería hacer 5, pues hacía 5, ¿verdad? Pues yo acabo de Ujú, aprender de que tiene que ser entre 15 y 18 para nosotros. Entonces es bueno saber eso, ¿verdad? Porque digamos que yo le hubiera dicho a mis compañeros, ¿verdad? Mucha, yo había escuchado que solo eran 5 o algo por el estilo, los hubiera confundido. Pero ahora que usted ujú. acaba de aclarar de que son entre 15 y 18 hojas, pues para mí eso es importantísimo. Ujú, muy bien, gracias Ángel. Muy, muy enriquecedor tu comentario. Y fíjense que de hecho podrían ser más, ¿verdad? Pero se quedó a nivel de curso, que ese era el requerimiento que íbamos a hacer. Ahora bien, en otro tipo de investigaciones nos pueden pedir más ampliación de marco teórico, ¿verdad? Pero va a depender también de qué tipo de investigación nosotros vayamos a presentar. Muy bien, Andy Josué. ¿Estás ahí, Andy Josué? Se nos fue Andy Josué. Astrid Carolina. Buenos días, licenciada. Ah, sí, ahí está Astrid Carolina. Muy bien. A ver, Astrid Carolina, ¿qué aprendiste el día de hoy? Pues de que cada documento, para realizar un documento, pues se tiene que tener como que un orden específico, ya que Ujú, así para las características para elaborar el cuerpo de la investigación, pues así como dijo usted, sí es recomendable tener un capítulo en una hoja y otro capítulo en otro, porque si se hace como que todo junto, pues no se entiende, o sea, se puede dar a entender, pero no mucho. ujú. Entonces, sí es necesario tener como que ordenado el trabajo para que se pueda entender muy bien. Muy bien, gracias Astrid. Resaltas la importancia del orden. Bien, ya para cerrar. A ver, Douglas. Douglas Adelson, Otoniel Ishkoy. ¿Estás por ahí? También se nos fue Douglas. Eric, Julián, Licenciada, disculpe. ¿sí, Cecia? Andy es mi compañero de grupo y él no tiene habilitado su micrófono, no sé qué problema tuvo y no puede habilitarlo y se quedó. Pues una disculpa porque no, por eso no le puedo contestar. Ah, bueno. Gracias, Cecia. Muy amable por la aclaración. Muy bien. Eric Julián, Buenos días, licenciado. muy buenos días. Quiero preguntarte, ¿qué te llamó la atención del día de hoy de nuestra clase? El orden con el que lleva, que para mí fue importante porque es como, no sé, a la hora de leer un documento, ahora ya sé cómo leerlo o en dónde encontrar las partes. Ujú. Como mencionó la compañera, lo de los cuadros es muy importante, ahora ya lo entiendo.
Ajá, muy bien, gracias, Eric. Y fíjense que a veces son cosas tan pequeñitas, pero si uno no le sabe el por qué están ahí o de qué manera están, pues uno se pierde, ¿verdad? Entonces, sí es importante conocer esto. Muy bien, jóvenes, entonces les agradezco su atención. Les encargo estudiar para la próxima semana, que tenemos nuestro cuarto parcial. Recuérdense que tenemos que subir esa nota. De hecho, aquí tengo a la mano el consolidado de cómo vamos en notas y para el tercer parcial bajamos, ¿sí? Íbamos muy bien en el segundo, porque en el segundo subimos, pero en el tercero volvimos a bajar, entonces ahora tenemos que elevar nuestra nota. En la medida de lo posible, yo les encargo que tratemos de asistir a la evaluación parcial, ¿verdad? Yo sé que a veces se dan cuestiones de luz, de internet, pero entonces preveamos esto, dejemos cargada nuestra computadora, nuestro teléfono, lista ahí una tarjeta de internet por si me falla el internet, entonces yo estoy ahí ya preparado, ¿verdad? Porque de hecho yo tengo algunas reposiciones yo creo que son 3 estudiantes de acá con ustedes que no se presentaron al parcial pasado y todo lo que esto conlleva, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es de que preveamos todo este tipo de situaciones para que ustedes puedan tener sin ninguna dificultad su cuarto parcial, ¿verdad? Entonces, me dio mucho gusto saludarles, les deseo un bendecido día a cada uno de ustedes y nos vemos en nuestra próxima clase. ¿Les parece? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, Feliz muy bien. semana, Licenciada, muchas licenciada. gracias, que tenga buen día. Feliz día, licenciada. Gracias igualmente. Licenciada, buen día. Buen día. Feliz día, licenciada. Buen día, Feliz día, jóvenes. licenciada. Buen día. Licenciada, disculpe. ¿Y Ángel? Fíjese que tuve problemas para mandar mi asistencia. ¿Habrán posibilidades de que usted me la pueda colocar, por favor? Fíjate que estaba viendo que en la plataforma está fallando. Solo déjame corroborar nuevamente si ya está habilitada, porque ese fue el inconveniente que tuvieron tus compañeros. Fíjate que no tenemos plataforma. Se me hace que no hay luz en la universidad, porque eso es lo que Bueno. pasa. Se cae la plataforma cuando no hay luz, porque tus compañeros me lo indicaron y yo estuve también tratando de entrar a la plataforma y de hecho lo estoy haciendo ahorita, pero no hay acceso. Entonces, la ventaja que tenemos, como les decía, es de que yo descargo la asistencia de la clase. Entonces, me da aquí en Teams, igual que en Moodle, a qué hora entraron y a qué hora se retiraron, ¿verdad? A ver, solo déjame ver, dice, la doctora Rocío nos envió un mensaje y sí, dice que no hay acceso al aula virtual desde temprano. Ajá. Entonces, vamos a ver. Sí, entonces no tengan pena porque incluso hasta doctora Rocío mandó mensaje. Yo descargo la asistencia aquí en Teams, entonces yo ya tengo contemplado quienes estuvieron en clase, no tengan pena. Bueno, gracias por su información, licenciada. Que Dios la bendiga. Pase buen lunes. Cuídese. Igualmente, Ángel, que estén bien. Feliz día, licenciada, bendiciones. Gracias, igualmente, Carlita, Lizeth. Feliz día, licenciada. Bendiciones. Gracias, igualmente, Magdala. Gusto en escucharte. Olga, Anthony y Elmer, ¿necesitan algo?